Bien, estamos estudiando el capítulo 4 y hemos visto ya las dos grandes secciones de Efesios, capítulos 1 al 3, sección teológica, capítulos 4 al 6, la sección práctica. En los primeros tres capítulos vimos que Dios está levantando un pueblo, ¿verdad? Y este pueblo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que no hay lugar para el mérito humano o para el que me lo gané. Nadie merece nada de lo que tiene porque no existíamos antes de la elección eterna. Y luego vemos que cuando el hombre cayó en pecado, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada bueno que ver en nosotros. Aún así Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y después vimos que Dios está haciendo dos pueblos. De dos pueblos, un solo pueblo, haciendo una nueva comunidad. En general vimos en esos primeros tres capítulos que Dios está reconciliando al hombre caído consigo mismo. Y también está reconciliando al hombre con el hombre, haciendo una nueva comunidad en Cristo Jesús. Ahora, los capítulos 4 al 6, Pablo va a mostrar cómo vive esa nueva comunidad restaurada, reconciliada consigo misma y con Dios. Y nos va a decir: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, que vivan como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación? Fuimos llamados a vivir en esta nueva comunidad, fuimos llamados a ser parte de una iglesia local. Y la palabra de Dios nos exhorta a que vivamos como se debe vivir en una nueva comunidad. Ya no somos del club de los pecadores, ya no somos del club de los que vivían su vida haciendo maldad, pecando impíamente, robando, asesinando, quizá no literalmente, pero sí en el pensamiento, adulterando, traicionando, mintiendo, chismeando, siendo legalistas, siendo críticos. Sino ahora, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto se va a extender por el resto de los tres capítulos. Y luego Pablo dice que Dios está más interesado que nosotros en edificar su iglesia. Y para ello dota a su iglesia de dones. Y vimos la semana pasada qué son los dones. Son regalos, son habilidades que Dios nos regala, habilidades y capacidades espirituales que se nos dan para edificar al cuerpo de Cristo. Dios prepara a una multitud de creyentes, los equipa, los capacita para hacer la obra de Dios. Y es lo que estamos viendo acá. La semana pasada vimos una analogía que Pablo toma del Salmo 68, 18 para explicarnos acerca de los dones. Cristo quiere que su iglesia crezca y para tal efecto Cristo le ha dado dones hasta que la iglesia llegue a la madurez indicada, hasta parecerse más a Cristo Jesús. Así que, hermanos, nuestro estándar no es el vecino, no es el otro hermano. Así que no te puedes comparar con otro y decir: yo en comparación de aquel soy mejor cristiano, en comparación con aquel hermano yo soy mejor persona, en comparación con aquella hermana yo soy mucho mejor. ¿Te has comparado con Cristo? Hermanos, cuando nos comparamos con otras personas, sale la prepotencia, el orgullo, la vanagloria. Y hablamos de nuestras capacidades y presumimos de nuestras habilidades y decimos: qué buena educación tengo. Pero cuando nos comparamos con Cristo, en realidad somos cucarachas muertas, somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Pero aquel que no ve, no se compara con Cristo Jesús, será soberbio. Pero aquel que se compara con Cristo será humilde. Ese es el verdadero espíritu cristiano, amados hermanos. Vamos a corregir, dijimos, estamos corrigiendo dos errores en este pasaje. El primer error está en el versículo 9, donde algunos afirman que Cristo fue al infierno y le predicó a los demonios. La semana pasada aclaramos que Pablo, cuando dice que Cristo descendió a las profundidades de la tierra, se refiere al sepulcro, que fue a la muerte y ascendió al cielo. Hoy aclararemos otro de
temas controversiales: la existencia de apóstoles y profetas según algunos pocos movimientos. Son raros estos movimientos, pero la mayoría de la cristiandad ortodoxa bíblica cree que los apóstoles ya no existen. Veremos a la luz de la Escritura. Entonces, centremos nuestra atención en el versículo 11. La semana pasada vimos que Cristo dio dones a su iglesia, que tiene el derecho para dar dones. Y hoy vamos a ver el tercer aspecto de este pasaje: los dones de Cristo para toda la iglesia. Leamos juntos, por favor, el versículo 11. Dice la palabra del Señor así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, vamos a centrar nuestra atención en este versículo. Cristo, dijimos la semana pasada, da dones a individuos de la iglesia. Cada creyente en la iglesia tiene dones espirituales y habilidades para edificar la iglesia. Y dijimos que estos dones no fueron dados para exaltar el don mismo o exaltar a una persona por tener tal don, sino para edificar a la iglesia. Hoy aprenderemos que también Cristo no solo da dones a individuos de forma individual, de forma personal, sino que Dios da dones a la iglesia como cuerpo. ¿Y cuáles son? Bueno, hoy veremos que Dios regala a la iglesia a ciertos hombres dotados con dones especiales para guiar al pueblo de Dios. Dichos líderes se designan en este versículo 11 como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Estos son los hombres que Dios da para edificar a su iglesia de una forma personal. Hay dones particulares en cada creyente, pero Dios regala hombres especiales a su iglesia. Así que es una bendición para una iglesia tener hombres con estos dones, que tengan temor de Dios, que amen a Dios y su palabra antes que cualquier otra cosa, antes que amar el dinero, antes que amarse a ellos mismos, antes que amar las cosas y la vanagloria de la vida, amar a Dios y amar su palabra. Bienaventurada la iglesia que tenga tales hombres. Y lamentable por aquellas iglesias que tienen hombres que se aman, que son amadores de sí mismos, que aman antes el dinero antes que a las personas, como dice Primera de Pedro. Ellos son nubes, dice Judas, son nubes de juicio para el pueblo de Dios. Estas verdades bíblicas nos libran de dos errores comunes en la iglesia. Saber que Dios ha regalado a su iglesia estos hombres capacitados para guiar a su pueblo nos libran de dos errores comunes en algunos creyentes. Uno, pensar que no necesito a la iglesia ni a los ministerios de enseñanza en mi vida. He escuchado a algunos pocos creyentes heterodoxos que dicen: yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito un pastor que me esté diciendo qué voy a hacer. Hermanos, esto es contrario totalmente al diseño de Dios para su pueblo. Nosotros nos necesitamos unos a otros como creyentes. El segundo error del que nos libra esta verdad bíblica es el autoproclamarse a sí mismo ministro de algo. Alguien se para y dice: Dios me dio tal don y por lo tanto quiero tal ministerio, ¿no? O Dios me ha dado tal ministerio, cuando la iglesia misma no ha reconocido tales dones. En primer lugar, Dios da los dones, no el hombre adquiere, pide, exige tales dones, como Simón el mago, aquel que quiso comprar el don de los apóstoles por dinero, y Pedro le lanzó una maldición y dijo: guarda tu dinero y por la gracia de Dios no has muerto, le dijo a Simón, que quiso comprar uno de los dones apostólicos. Dios da los dones, la iglesia reconoce quiénes tienen tales dones de tal persona, y en tercer lugar, la persona
siente el llamado y la convicción a servir en tal área y decir, yo creo que puedo funcionar en tal área. Eso es legal, es correcto, pero bajo la dirección, la sumisión a Dios primeramente, su palabra, y a la iglesia local. Así que yo no me puedo autoproclamar pastor a mí mismo simplemente porque a mí me gustó. Tuvieron que pasar 15 años de que Dios corroborara dones, ministerios, preparación, capacitación de carácter, siendo humilde, sumiso a otro pastor, quien me enseñara, me regañara, me exhortara, me corrigiera, y decir, ahora soy capaz y puedo recomendarte imponiéndote las manos. Hubo un grupo de hombres quienes impusieron las manos para decir, reconocemos lo que Dios está haciendo en tu vida. No fue algo que exigí, que busqué, que añoré, ¿no? Y así somos todos los creyentes. Dios da dones, la iglesia reconoce los dones y Dios pone un llamado en el corazón de la persona. Cuando Dios llama, créeme, lo sabrás. Y sabrás, te lo aseguro, cuáles son los dones que Dios te ha dado para servir a su iglesia. Iremos viendo esto poco a poco. Entonces veamos aquí los hombres que Dios ha dado para su iglesia. En primer lugar dice que Él mismo, Dios mismo, constituyó. ¿Se dan cuenta? No la persona se autoconstituyó. Dios constituyó a unos, primero, apóstoles. ¿Sí? Veamos en primer lugar los apóstoles. Dice 1 Corintios 12:28, es un pasaje paralelo a este. Dice el apóstol Pablo en aquella carta, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Dice 1 Corintios 12:28. ¿Se dan cuenta del orden que Pablo está estableciendo aquí? Hay un orden cronológico, ¿sí? No solo de importancia, sino cronológico. Dice primeramente, luego y lo tercero, dice Pablo. Así en cuenta, ¿no? A los dos primeros tipos de hombres dotados son primeramente apóstoles, luego profetas, y estos les fueron asignadas 3 responsabilidades básicas. Hablemos de apóstoles y profetas. Número 1, los apóstoles y profetas recibieron la responsabilidad básica y fundamental de colocar los fundamentos para la iglesia de Cristo. Repito, ¿para qué fueron puestos los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva? Número 1, para colocar el cimiento, el fundamento de la iglesia. Regresemos a Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, versículos 20 y 21. Este es un pasaje que ya tocamos brevemente cuando pasamos por ahí. Dice así la palabra de Dios. Desde el 19, dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí habló Pablo acerca de la familia de fe creada por judíos y gentiles. Recordarán esa sección que estuvimos analizando. Y en el versículo 20 dice, al final del 19 dice que ahora somos miembros de la familia de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, una iglesia internacional compuesta por gente de toda tribu, toda lengua, de todo pueblo. Versículo 20, ¿esa familia de Dios sobre qué está edificada? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que los apóstoles y profetas tuvieron como responsabilidad básica colocar los cimientos de la iglesia. ¿Y cómo colocaron los cimientos de la iglesia? Siendo receptores de la verdad de Dios y registrándola en la Escritura, el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? La Escritura. ¿Quién escribió esto? Los apóstoles y profetas. Así que
Ya no hay apóstoles, pero quedó el registro de los apóstoles y ese sigue siendo nuestro fundamento. Es la verdad absoluta para la iglesia. En segundo lugar, la segunda responsabilidad básica de los apóstoles y profetas fue recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Ahora vamos al capítulo 3, Efesios 3, versículo 5. Dice Pablo que él recibió un misterio, él siendo un apóstol recibió esta revelación. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos recibieron la revelación de Dios de lo que antes era misterio, se les reveló y lo escribieron, dejando registro de esas verdades en la palabra misma, en la Escritura. Toda la revelación que Dios quiso dar a su pueblo, amados hermanos, se las dio a sus apóstoles y profetas en la iglesia primitiva, y ellos recibieron la comisión por el Espíritu Santo, fueron inspirados para registrar estas verdades. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios a sus santos apóstoles, a los profetas y apóstoles, quienes registraron las verdades de Dios en la palabra. ¿Sí? Número 3, los apóstoles y profetas recibieron la tercera responsabilidad básica, que es dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros en la iglesia primitiva. 2 de Corintios 12, 12. 2 de Corintios 12, 12. Dice el apóstol Pablo así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, los apóstoles confirmaron estas verdades por medio de actos portentosos, milagrosos, que no se habían visto. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice el escritor de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, 3 y 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que los primeros hombres dotados por Dios para servir a la iglesia, para bendecir a la iglesia, fueron los apóstoles y profetas. Y ellos recibieron estas tres responsabilidades fundamentales. La iglesia del Nuevo Testamento fueron los apóstoles y profetas quienes Dios mismo llamó para poner el fundamento de la iglesia. Vamos a Hebreos 3, ahí mismo. Hebreos capítulo 3. Dice el versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo Jesús. Dentro de esos apóstoles, que fueron 14, y profetas, ¿quién fue el apóstol preeminente sobre ellos? Cristo Jesús. Él los llamó. Ahora hablemos un poquito del significado de los apóstoles. El significado básico de la palabra apóstol es enviado
para cumplir una misión. La palabra griega apóstolos significa enviado, enviado con una misión. Se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Básicamente para referirse a los 12 apóstoles de Cristo Jesús, y después fue reemplazado Judas por medio de Matías, y después Pablo como a un abortivo, dice él mismo, el último de todos, yo. Entonces fueron en total 14 apóstoles. Y en segundo lugar, a veces se refiere a algunos otros colaboradores de los apóstoles. Ahorita vamos a ver quiénes. En el primer uso, cuando se refiere a los 12, es el uso más elemental en el Nuevo Testamento de la palabra apóstol. Y se emplea en el Nuevo Testamento con referencia a los 12, incluidos Matías y el apóstol Pablo, según Hechos 1 y Gálatas capítulo 1, 15 y 17. Pablo, quien fue apartado de manera especial para ser apóstol a los gentiles, Dios lo llamó a ser enviado a los gentiles. En el segundo uso, el término apóstol se emplea en un sentido más general para hacer alusión a otros hombres de la iglesia, tales como Bernabé en Hechos 14, Silas y Timoteo en 1 Tesalonicenses 2, y otros pocos líderes contados en el Nuevo Testamento como en Romanos 16 y Filipenses 2. Son llamados apóstoles. Ahora tú dirás, hermanos, no solamente apóstoles son aquellos 12 del Señor Jesucristo, como que ahora Bernabé también era apóstol, que Timoteo, Silas es apóstol. Bueno, tratemos de no desconcentrarnos. Los apóstoles verdaderos en el segundo grupo eran llamados mensajeros de las iglesias. Segunda de Corintios 8, 23. Mientras que los apóstoles de Cristo Jesús son llamados apóstoles de Jesucristo. ¿Y los otros cómo eran llamados? Apóstoles de las iglesias. Hay una gran diferencia. Los apóstoles de Jesucristo es el título específico para los 12 apóstoles de Cristo. Y el resto, o los otros pocos llamados apóstoles, son llamados apóstoles de las iglesias. Hay una distinción entre ellos. Pues el Nuevo Testamento le da más relevancia a los apóstoles de Jesucristo que a los de la iglesia. Los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo eran básicamente dos. Y desde ahí ustedes me van a decir, y vamos a ir sacando conclusiones, si siguen existiendo los apóstoles hoy en día o no, según esos dos requisitos. Número 1, haber sido llamado y seleccionado directamente por Cristo Jesús. Segundo requisito, haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Vayan analizando si hay apóstoles hoy en día o no. Marcos 3:13, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura así. Tratemos de guardar silencio, hermanos, por favor. Marcos 3:13. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso, Cristo Jesús. Versículo 14. Y estableció a 12, él quiso a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es la palabra griega de enviar? Apóstolos, enviados. Ellos son los apóstoles, fueron 12. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1:21. Y desde el 21 al 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, dice,
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. O sea, aquí la idea de Pedro se levanta después de la resurrección y dice, ¿saben qué? Hay que restaurar a un sustituto de Judas, aquel traidor. Pero tiene que tener este requisito: que haya sido testigo de la vida, ministerio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente hubieron dos. En la iglesia primitiva, hermanos, tú dirás, no, pues hubieron bastante. En una congregación de 5,000 gentes, solo dos. Y hoy en día hay apóstoles por todos lados. En la iglesia primitiva, solo dos candidatos, no apóstoles, dos candidatos a restaurar a un apóstol. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dije, tú, Señor, que conoces muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, ya eran 12 nuevamente. Después Pablo fue el último en cumplir estos requisitos: ser llamado por Jesucristo y ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Vamos a Romanos 1:1. Y luego vamos a ir a Gálatas 1:1. Dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora vamos a Gálatas 1:1, porque añade una información muy valiosa al apostolado de Pablo. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién llamó a Pablo para ser apóstol? Jesucristo mismo. Ahora vamos a la narrativa de Gálatas 1 para ver cómo llamó Cristo Jesús a Pablo. Pero vamos a ver estos dos requisitos. Pablo cumplió con ambos requisitos: ser llamado por Cristo directamente y ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Versículo 11 ahora. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no fui con otros hombres. Cristo me reveló todas las verdades del evangelio. ¿Sí? Así que Pablo recibió todo lo que los 12 habían recibido directamente de Cristo Jesús durante 3 años. Pablo recibió esa misma revelación de Jesucristo. Ahora busquemos 1 Corintios 15. Tú dirás, bueno, ahí está el primer requisito. ¿Dónde está el segundo? ¿Fue testigo de su resurrección? 1 Corintios 15, versículo 3. Dice Pablo así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está hablando de estos elementos fundamentales del Evangelio y de Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 8. Y dice, y al último de todos, está hablando Pablo de que Cristo se le apareció, el Cristo resucitado, a los apóstoles, 500 hermanos, y luego dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahora tú dirás, aquí Pablo no se siente digno del apostolado. Cuando Pablo dice que no era digno de ser llamado apóstol, no era porque no cumplía estos dos requisitos.
sino ¿por qué razón? Porque se sentía indigno por haber perseguido a la iglesia, no porque diga, no, es que no tengo los requisitos por eso. No, sí cumple con los requisitos. Él tenía en su corazón una carga, una deuda, porque ahora a la iglesia que él servía era la iglesia que había dañado antes. Hermanos, si yo fuera ocasión de una división de una iglesia, yo me sentiría fatal. Y que Dios te libre a ti de ser el causante de la división de una iglesia, del daño a una iglesia, de perseguir a una iglesia, de afectar a una iglesia. Pablo dice, yo tengo todavía ese estigma en mí. Y algunos piensan que el aguijón en la carne de Pablo era ese estigma de haber sido perseguidor de la iglesia. Y que ese dolor en su corazón no lo dejó hasta los últimos años de su vida. Se sentía culpable de haber perseguido a la iglesia de Cristo Jesús. Por eso no se sentía digno, no porque no llenara los requisitos de un apóstol. Hemos visto ya abundantes pasajes donde hablan de que Pablo fue un apóstol en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, no es posible, escuchen esto, como algunos alegan, que existan apóstoles en la iglesia en el presente. Al ser completado el Nuevo Testamento, el registro del fundamento de la verdad de Dios para la iglesia, el oficio de apóstol dejó de existir como tal. Pablo advirtió de que vendrían falsos apóstoles, diciendo, en el futuro se levantarán algunos con el nombre de apóstol. Vean 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15. Y ya en la misma iglesia primitiva estaban algunos falsos apóstoles. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo Jesús. Si lo hacían en tiempos de los apóstoles, cuánto más no en el futuro. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia o como apóstoles de Cristo, ¿no? Cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo entonces advierte de la presencia futura de apóstoles. Estos pretendieron adulterar el apostolado creyendo que era perpetuo, que era para siempre, pero ninguno de los dos oficios, apóstol y profeta, podía perpetuarse, ya que a partir de Hechos capítulo 16 adelante se deja de usar el término apóstol en ambos sentidos, tanto para los 12 como para los de la iglesia. Se deja de usar en el resto de Hechos. Excepto por el reemplazo de Judas, el traidor, no existe registro en el Nuevo Testamento de un apóstol que hubiera sido reemplazado al morir. Así que ya no hay más apóstoles en la iglesia de Cristo. ¿Qué de los profetas? Los profetas en la iglesia primitiva eran líderes dentro de la comunidad de cristianos encargados de predicar la palabra. Su labor de enseñanza fue importante porque en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. ¿De qué dependía la iglesia? De la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Pero esa enseñanza eventualmente llegó a ser escrita en papel y tinta, de tal manera que ahí estaba el registro. Llegó a constituir esa enseñanza el fundamento de la iglesia. ¿Por qué era importante el papel de apóstol y profeta? Porque no existía el Nuevo Testamento. Una vez que existió el Nuevo Testamento, los apóstoles se extinguieron. Esto determina la existencia de apóstoles y profetas, la presencia del Nuevo Testamento. Parece que la posición de profeta estaba destinada de forma exclusiva a un trabajo más local, en una congregación local, mientras que el trabajo de apóstol era más global. Eran apóstoles que supervisaban la iglesia de Cristo en todas las regiones donde habían iglesias. Los profetas hablaban en algunas ocasiones con revelación directa de Dios, como en Hechos capítulo 11, donde se le dice a Agabo que vendrá una hambruna en Jerusalén y que por lo tanto hay que
levantar una ofrenda, una colecta para los santos en Jerusalén. Y a veces solo se hacían o solo exponían, explicaban la revelación que ya estaba de Dios. Usaban el Antiguo Testamento y exponían, se llamaban profetas, como en Hechos capítulo 13, versículo 1. Sin embargo, al igual que los apóstoles, su oficio de profeta llegó a un cese definitivo al quedar completo el Nuevo Testamento, la revelación dada de Dios. ¿Se dan cuenta que apóstol y profeta tiene mucho que ver con la revelación de Dios? Si no hay revelación, necesitamos apóstoles y profetas. Si ya hay revelación, ya no necesitamos apóstoles y profetas. Porque en la lista del versículo 11, no solo Dios dio apóstoles y profetas, dio evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? La iglesia fue establecida y edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Efesios 2:20. Una vez que ese fundamento quedó asentado, establecido, la obra de los apóstoles y profetas llegó a su fin. Veamos ahora el tercer oficio en el versículo 11, el tercer hombre que Dios da a la iglesia. Evangelistas. Los evangelistas y los pastores y maestros, en primer lugar, dígase esto, ocupan ahora en el presente el lugar de los apóstoles y profetas. ¿Qué hacen ahora los evangelistas, pastores y maestros? Toman la revelación que dejaron los apóstoles y profetas y ahora la explican, la dan, la enseñan, la dispensan a la iglesia de Cristo Jesús. Ya no tengo que yo buscar una revelación directa de Dios. Ya está su revelación directa en el registro histórico, en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si hoy en día yo me paro y digo, hermanos, anoche recibí una revelación de Dios? ¿Estaría yo diciendo que mi supuesta revelación está a la misma altura que la palabra de Dios? Hoy no vamos a leer la Biblia, les voy a dar mi revelación. Estaría yo pisoteando la autoridad de la Escritura. Hoy tomamos la palabra que dejaron los apóstoles y profetas en este registro y enseñamos a la iglesia. Los evangelistas, hablemos de ellos. Ellos son hombres que proclaman el evangelio, por eso se llaman evangelistas, ¿no? El carpintero es el que usa la madera, ¿no? El albañil es el que usa el concreto, ¿no? Así es. Zapatero a sus zapatos. El evangelista usa el evangelio, proclama el evangelio de Cristo Jesús. Este es un hombre que conoce el evangelio, cree en el evangelio, está transformado por el evangelio y comparte el evangelio. Desde esa perspectiva, todo creyente es un evangelista. Sin embargo, el evangelista de esta lista es un hombre dotado con una habilidad, una gracia especial de Dios para compartir este evangelio. El término evangelista, interesante, solo se emplea 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios 4:11, en Hechos 21:8, donde Felipe es llamado el evangelista, y en 2 Timoteo 4:5, donde Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. 3 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el ministerio de evangelista es un ministerio vital, es amplio y de largo alcance. El verbo evangelizó, que es proclamar o evangelizar, se usan 54 veces y el sustantivo evangelión o evangelio, buenas nuevas, se usan 76 veces. Es decir, el recurso que usa el evangelista se menciona más tiempo o más veces que el nombre evangelista. ¿Por qué razón? Porque es más importante el contenido que la persona que lo comparte. Es más importante, se le da más espacio a la verdad del evangelio que el que comparte el evangelio. Sí, así que, hermanos,
Dios no le da preeminencia al hombre. Es el mensaje el que tiene preeminencia. No se le da preeminencia al evangelista, al pastor o al maestro, ni siquiera al apóstol y al profeta, sino al mensaje que proclaman estos hombres. Dios fue el primer evangelista, porque dice Gálatas 3:8 que Él dio de antemano la buena nueva a Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el primero que le dio el evangelio a alguien? Dios se la dio a Abraham. Jesús mismo evangelizó. Dice Lucas 21 que Él anunció el evangelio. Y al igual que los apóstoles anunciaron el evangelio según Hechos 8:4. La obra de evangelista consiste básicamente en predicar, explicar las buenas nuevas de salvación que está en Cristo Jesús a aquellas personas que aún no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Por eso es importante que el evangelista conozca primeramente, correctamente, la verdad del evangelio. ¿Se acuerdan de Apolos? Un hombre que conocía el evangelio de una forma limitada. Y dice que él pero predicaba con pasión. Pero cuando llegó a Éfeso, Aquila y Priscila le tomaron aparte y le corrigieron, le ampliaron, le enseñaron la verdad completa del evangelio y lo comisionaron a Corinto para ser un gran líder en esa iglesia. Él fue enseñado. Así que el evangelista debe ser enseñado, debe ser fundamentado, porque no solo se trata de pasión, de ganas de hacerlo, se trata de hacerlo bien a la luz de la Escritura. Los evangelistas del Nuevo Testamento básicamente eran misioneros y plantadores de iglesias, quienes iban a los lugares donde Cristo no había sido predicado y dirigían a las personas a creer en Cristo Jesús como su Señor, Salvador. Y luego enseñaban la palabra a estos nuevos creyentes, es decir, los discipulaban, les enseñaban en la palabra de Dios y luego continuaban su camino a otros lugares. Hermanos, estos hombres dotados por Dios son diseñados y dados a la iglesia de una manera única para alcanzar a los perdidos con el evangelio de Cristo Jesús. Y esto es importante, escuchen. Toda iglesia debe valorar y considerar este ministerio como una prioridad para que el evangelio sea conocido. Si queremos que Reforma sea una iglesia que cumpla con la misión de Dios, tenemos que reconocer, animar y enseñar a muchos evangelistas de esta iglesia. No es solo uno, deben haber muchos. Y que Dios quiera dar hombres evangelistas que quieran compartir el evangelio con los que no han escuchado el evangelio nunca. Ahora, hago este paréntesis rápido, una breve distinción. Todos somos llamados a predicar el evangelio, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero Dios dota a unos hombres y mujeres para compartir el evangelio de una forma especial, con una gracia única y especial. Oremos que Dios levante muchos aquí para compartir el evangelio, porque necesitamos mandar a estos hombres a otros lugares a predicar el evangelio, respaldar su ministerio, apoyar el ministerio, porque es un ministerio de la iglesia, no es su ministerio, es un brazo de la iglesia. Tengo la convicción de que cada asamblea local, cada iglesia local debería levantar evangelistas, enviar a algunos en operaciones misioneras y mantener a otros en la congregación de manera permanente con el objetivo de enseñar, movilizar y animar a otros creyentes al cumplimiento de la gran comisión para la iglesia de Cristo, que es alcanzar a los perdidos. Toda iglesia debería ser conducida por una combinación de evangelistas y pastores maestros. Esta es la combinación perfecta para la iglesia de Cristo Jesús, teniendo evangelistas y pastores maestros. Estos son hombres dotados para atraer a los perdidos y hombres dotados para alimentar a los creyentes y dirigirles en la palabra para su edificación integral. Los evangelistas traen a los perdidos a Cristo, a la iglesia local. Los pastores maestros enseñan, capacitan a los nuevos creyentes a crecer hasta llegar a ser, ¿cuál es el propósito? Como
Cristo Jesús. Y es lo que veremos en la siguiente predicación. Bueno, en la próxima semana realmente veremos el último hombre, pastores, maestros. Lo dejamos para el próximo domingo. ¿Les parece? Oremos. Nuestro Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has colmado de dones. Has dado dones a creyentes, a tus hijos de forma individual, pero también, como hoy aprendimos, has regalado hombres a tu iglesia para edificarla, para capacitarla, para que todo hombre sea equipado para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la altura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro estándar final. Te pido, Señor, que Reforma sea bendecida con hombres y mujeres llenos de dones espirituales y capacidades espirituales para edificar al cuerpo. Señor, mi anhelo, mi oración es que levantes jovencitos y jovencitas, hombres y mujeres, adultos, ancianos, para tu obra, Señor. Equipa a tu pueblo, Padre Celestial, que trabajemos como equipo, que no busquemos gloria propia, sino tu gloria, Señor. Que edifiquemos a la iglesia, que veamos por el interés corporativo más que por un interés personal. Líbranos de tales hombres malvados que buscan su propia gloria, que buscan servir para ser vistos de los hombres, para presumir sus capacidades espirituales y morales. Líbranos de tales personas, Señor. Que haya humildad en todos tus siervos, buscando edificar la iglesia. Y da convicción a los que tienen dones para servir con paciencia, con compromiso, con disciplina, con esfuerzo, porque esto requiere de entrega, de disciplina, de horarios, de entregar cosas, entregarse uno mismo, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, para glorificar tu nombre y para ser como Cristo, nuestra meta final, a quien nos debemos nosotros mismos. Que tu nombre sea honrado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.